Seguimos aquí en el Despertador, pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado a el dirigente, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, es el señor Miguel Mejía, una persona de mucho conocimiento de política internacional. Saludos, Miguel, bienvenido al Despertador nuevamente. Bienvenido. Por orden de prioridad, saludos, buenos días, Yolanda. Buenos días. Buenos días, Esteban, a su entera disposición. Muchas gracias. Usted viene con noticias de mucha actualidad y de importancia porque estuvo recientemente en Venezuela y conversó con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y también estuvo en compañía y visitó al hijo de Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro, hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede saber de lo conversado? ¿Y cuáles son las perspectivas en el gobierno en Venezuela en este momento? Bueno, primero yo fui a visitarla, a reiterar en este momento difícil, a reiterar mi amistad, porque hay un principio de lealtad, de que hay que ser amigos en la buena y en la mala. Y hay que tener mucha decisión para un momento de tanta amenaza que tiene Venezuela, ir a Venezuela. Venezuela tiene portaaviones y tiene un submarino parqueado en las narices de ellos. Digamos que la gente está saliendo, no entrando. La gente está saliendo, no entrando. Pero yo me sentí en el deber, para una satisfacción personal, de ir a reiterarle a Nicolásito, que estaba con todos los hijos, salió en público él, a reiterarle y el mensaje que le di. Y luego una conversación bastante larga con Delcy, lo cual me un vínculo de amistad hace muchísimos años, a reiterarle lo mismo. Ellos están en medio de una amenaza permanente, porque los buques que tienen ahí, los submarinos, los siguen encañonando y están interesados el gobierno Trump en administrar la finanza de Venezuela. Él quiere vender petróleo, lo quiere cobrar y eliminar la función de ellos. El presidente Nicolás Maduro había iniciado una hoja de ruta de diálogo con los Estados Unidos, que siempre ha mantenido una mesa de conversación permanente a un momento más difícil. Y estaba dentro de esa mesa de conversación, ya se había acordado permitir que algunas empresas norteamericanas y de otros países, bajo las reglas del juego del comercio internacional, pudieran entrar a explotar algunos pozos petroleros, con una regla de ganar, porque esos son los negocios. Claro. Fíjense que la empresa norteamericana Chevron, en medio de todo esto, nunca ha salido de Venezuela con la crisis. Evidentemente Venezuela está haciendo una reingeniería económica y esta apertura le va a permitir poder aumentar su producción, que de hace años, como consecuencia del bloqueo, ha disminuido considerablemente. Porque tiene un bloqueo que no basta con que tú tengas el petróleo. Hay una serie de aditamentos que necesita para refinarlo y el bloqueo le daba una gran limitación a eso. O sea, eso no es porque Delcy llegó ahora como presidente encargada, sino eso venía con esa hoja de ruta que ellos han venido desarrollando. Si ustedes vieron una entrevista que le hizo el intelectual Ignacio Ramonet el 31 de diciembre, él hablaba de eso, una entrevista que le hizo desplazándose en un vehículo y le tendía la mano para establecer el diálogo. Se produjo lo del 3 de enero, que ya sabemos la consecuencia, y esa intervención del 3 de enero no solamente afecta que han extraído a un presidente, sino tiene mayor importancia de que se ha lacerado el derecho internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial surge las Naciones Unidas y establece algunas normas de cómo deben dirimirse las diferencias internacionales,
y eso está lacerado totalmente. Es una preocupación tan grande o más grande que haber traído a un presidente. Pero Miguel, cuando Porque- usted dice que se había llegado o que se estaba en un proceso, una ruta de diálogo, no necesariamente con Delcy, sino con el presidente Maduro, entonces eso queda desmontado si se toma en cuenta entonces la acción misma de Estados Unidos de hacer una extracción de ese presidente con el que estaba trazando una línea de ruta, de acuerdo con lo que usted dice, y al que está ahora, y al que posteriormente apresó. Entonces, esa situación da la impresión de que esa hoja de ruta que se estaba negociando con Maduro era más simbólica que real y que el objetivo de Estados Unidos era otro. Eso por un lado. Por otro lado, entonces está el hecho de que el propio presidente Trump dice que la nueva presidente, que es la señora Delcy Rodríguez, está cooperando, colaborando con la intención de Estados Unidos en este proceso de transición. Porque ellos ven este veneno, ellos están apostando ahora a la división. Y lanzan y dicen cosas que generen cuestionamiento, provocando una división. El presidente Maduro habló por teléfono con Trump lo llamó. Y mi visita que hice en diciembre, que hicimos un recorrido en el carro y lo transmitimos, lo subimos, él me decía, mira, el presidente Trump me llamó, fue una conversación muy amena, muy respetuosa, e incluso me invitó a ir a Washington, pero ellos no saben guardar secreto, porque ellos van a utilizar los métodos que utilizan, van a filtrar a través de algunos medios lo que ellos quieren decir con relación a esa conversación. Fíjate que lo van a hacer, me dice él. Efectivamente, como se van a filtrar cosas, aquí algunos periodistas me preguntaron, digo, bueno, Nicolás Maduro me dijo que sí, que había hablado con Trump. Y Nicolás Maduro me dijo que fue una conversación amena, no fue una conversación de una llamada para combinarlo a salir, bajo las condiciones que yo planteaba. No, de eso no se habló de eso. Entonces, evidentemente, hay una distracción. Por un lado, establecen una línea de diálogo que Venezuela ellos siempre han estado hablando, siempre han estado hablando en un buen momento. Pero ahora utilizaron una política de distracción, crean expectativas de un entendimiento bajo acuerdo mutuo y de repente hacen lo que hicieron. O sea que Trump engañó a Maduro. Sí. Pero No sé, mira, yo siempre dije, y se lo dije a Nicolás Maduro, digo, mira, aquí el objetivo de Trump no es Venezuela, el objetivo eres tú. Y yo siempre pensé que iban a hacer un magnicidio, y siempre lo dije. Ellos estaban trabajando por un magnicidio. ¿Por qué lo extraen y no lo matan? Sabramos, una presa que ellos están exhibiendo ahora, y que es una presa que ahora ellos van a utilizar para conseguir su propósito, y es de controlar las riquezas naturales de Venezuela, del oro, se le había tierra rara. ofrecido, de acuerdo con lo que se había filtrado de informaciones desde Estados Unidos, a Maduro se le había ofrecido algunas alternativas de irse o de exiliarse en algunas naciones, y que aparentemente Maduro no lo aceptó. Eso, de eso, ¿usted habló con Maduro de eso, de esa parte? No, hablamos de la conversación con Trump. No estuvo en esos términos. Trump se dirigió a él como presidente. Establecieron una hoja de ruta. Delcy y su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea, son los que mantienen en nombre del gobierno venezolano el contacto, el puente con los Estados Unidos. hay una cosa... Y entonces ellos lanzan que Delcy, a la hora de la extracción, de la intervención del día 3, que Delcy estaba en Rusia. Delcy no estaba en Rusia. Ella no estaba en Rusia. No, Delcy estaba ahí, en Venezuela. Y a las 4 de la mañana la llaman para decirle lo que está sucediendo. Ya ella se había despedido, hacían como 3 horas, 4 horas del presidente Maduro. Delcy estaba ahí. Pero ellos lanzan veneno porque ellos están apostando ahora a la división. Porque hay un relato fuerte de que ella no estaba, de que llegó Claro, rápidamente. ella estaba ahí. Y que de alguna manera ella traicionó a la confianza. Sí, porque ellos estaban apostando a la división.
a la unidad cívico-militar y está apuntando a romper eso. Pero hay algo que a mí, digamos, que me llama la atención, y es, ¿cómo es posible que en un régimen donde hay un control militar fuerte y hay digamos, una disciplina, cómo es que llegan a los Estados Unidos, se llevan al presidente y no hay una llamada a las armas o una azonada por parte de los militares? ¿Cómo es que en Venezuela no ha sonado un tiro después de eso? Mira, evidentemente... No que deseo que suene, pero que me llama la atención que no Incluso haya la sociedad pasado. está bastante calmada. Es lógico, es lógico. O sea, Mira, ellos cuando entraron y secuestran al presidente, se lo llevan. En la primera rueda de prensa que dio Trump con el encargado de defensa, con Marco Rubio y demás, dice cosas que no fueron verdad. Que Nicolás estaba en un túnel con una puerta sellada de acero y que se iba a ir por ahí, que estaba en una casa, no había ningún túnel, una puerta de madera. Que cuando irrumpen y la rompen, una de esas maderas le da a la primera dama en una pierna y está lesionada al momento de la captura. por eso se vio ella. Segundo, un poco. no hay duda de que la oferta que ellos hicieron de los 50 millones por la cabeza de Maduro funcionó, porque evidentemente tenían filtrado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas... Bueno, No hay pero el du- presidente Trump dijo en la rueda de prensa cuando se dieron los detalles de la extracción, de que no, de que 50 millones no se van a pagar porque ya Estados Unidos hizo su trabajo de manera Claro, directa, por nadie eso, colaboró. hay información y desinformación. Ellos tienen que proteger sus informantes, no van a decir lo contrario. Y entonces, pero Y entonces, además, ahí murieron 120 personas, entre ellos el primer anillo del presidente, que ciertamente eran patriotas cubanos, bueno, Cuba dice que fueron 32, 32. no 120. o No, Delgado, no, que dice 32 cubanos. cubanos. Sí. 32 cubanos. Los 120 son civiles y militares que fueron afectados con esa intervención. Entonces ¿usted cree que Delcy no está colaborando con Estados Unidos? No, Delcy está siguiendo la misma hoja de ruta de Maduro. Para nada. Ellos están apuntando a la división, sembrando dudas y confusión. Pero Delcy, bueno, el gobierno venezolano ha dispuesto la liberación de una cantidad importante Eso, de presos el gobierno políticos, venezolano, dentro del ha marco de todo aceptado las condiciones de que el petróleo de Venezuela ciertamente, bueno, va a ser administrado por Estados Unidos. Estados Unidos lo comercializa y le pasa obviamente los recursos correspondientes que generen a Venezuela, y Venezuela parece que va a estar en esa situación. Venezuela sigue manejando su patrimonio. Que le dé acceso a empresas norteamericanas es una cosa que ya estaba en la hoja de ruta establecida antes de la extracción. Ahí no hay nada nuevo. Incluso ellos habían acordado aperturar embajadas. No había embajador en Venezuela. Y en esa hoja de ruta, ¿por qué Delcy no le reclama al presidente Trump que libere a Maduro? No, pero ese es el principal propósito de eso, de esa lucha en esta etapa, es la libertad del presidente Maduro. Pero no se siente esa petición. No, se esa siente, condición. se siente incluso más allá de Venezuela. Se han creado una serie de movimientos a nivel mundial que están sumándose a ese reclamo. Pero no parece ser esa la actitud de Delcy en términos directos. No, Delcy está firme en esa cosa. La primera que pidió existencia de vida fue ella. Y fue el día de la atracción, el otro día temprano, ella asumió. Y ahora cuando fueron a instalar el Congreso, producto de las nuevas elecciones que se hicieron de la Asamblea, ahí ella fue empoderada, porque todo lo están haciendo acorde con la Constitución venezolana, como presidenta encargada. ¿Cómo usted la vio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Porque Se ve preocupada, angustiada, se ve relajada. fue la persona que ha estado dirigiendo, o se llevaron a la persona que ha estado dirigiendo al jefe de Estado, vamos a decir. Afectada en la familia, yo me vi con la familia, yo me vi con todos los hijos.
están afectados porque entienden la situación en la cual están viviendo y van a afrontar el reto que la historia le está imponiendo, de reclamar el retorno de Maduro y de mantener la soberanía de Venezuela, económica y territorial. Porque ellos ahora quieren con esa presa hacer negociaciones dentro del marco de sus reglas y su apetencia, porque en el fondo del tema de Trump es empoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. Y él lo ha dicho, él no ha ocultado eso. No ha ocultado eso. Entonces ellos evidentemente están agobiados, pero ahora la unidad cívico-militar se ha consolidado más. Y mantiene la conversación con los norteamericanos. Pero esto no es a propósito de la extracción, eso venía ya en marcha. Y ese tema lo llevaba Delcy y Jorge, su hermano. Es decir, que va a haber una apertura gradual. ¿Iba a haber una apertura gradual o se estaba produciendo una apertura gradual? ¿Y que eso va a continuar en los próximos...? Sí, está continuando, esa hoja de ruta está continuando. Salvo que ellos no se quieran extralimitar, como quieren ellos ahora, como ha dicho Trump, que yo soy el que voy a vender, yo soy el que voy a pagar. Eso no es inaceptable. Pero la sentencia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que Delcy asumiera la presidencia provisional durante un periodo de 3 meses, establece también que ya ha de convocar elecciones. De 90 días. De 90 días. Todo se va a hacer en apego, son 45 y 45. Bueno, entonces son 3 meses para convocar entonces elecciones. Y Delcy está en la disposición de convocar elecciones. Van a actuar conforme a lo que establece la Constitución. Quiere decir que si Delcy convoca a elecciones, se está descartando la posibilidad de que el presidente Maduro vuelva a gobernar a Venezuela. No sé el tecnicismo jurídico que puede extender su ejercicio en las condiciones que le está ejerciendo ahora, o si los 90 días son fatales para convocar a elecciones, no sé. Ya. Pero todo ello lo están haciendo acorde con la Constitución. Fíjate. Usted se reunió con Diosdado ahora cuando usted también tuvo la reunión con Delcy. Sí. ¿Y cuál era la actitud No, aparte, no, firme. Vencer o morir. Ya. Pero mira, y debo decirte algo. Diosdado, sin embargo, también está bajo acusaciones de Estados Unidos por de todo el asuntos mundo, ilegales. todos los dirigentes. No, Delcy no. Delcy no está en el expediente. Ni Jorge Rodríguez. Ni Jorge Rodríguez tampoco. Todos Están están bajo amenaza, pero no están en la acusación. No están en la no están quizás en ese expediente. Fíjate que Delcy puede circular en el mundo libremente. No hay orden de aprehensión en contra de no, Delcy. no sé. Sin embargo, sí la hay en contra del señor Diosdado, sí. Entonces, pero está hasta el hijo, está Nicolásito. Sí, está metido en eso. Sí. Su mamá pero sin embargo, Delcy no. Yo no sé si Delcy está, yo creo que sí que está. No está. Ah, bueno. En la acusación, por Fíjate, lo menos la que circuló ahí, bueno, la que presentaron, sí, la que se ha dado a conocer. el Departamento de Justicia no está. Mira, lo cual es extraño, la fiscalía de entrada de Nueva York sacó el término, el cartel de los soles. Lo sacó. Sí. Lo sacó. Sí. Que fue el argumento, el estigma que creó Trump para justificar actuar incluso al margen de la ley norteamericana, al margen de su Congreso. Fíjate que recientemente en el Congreso se produjo una votación en la cual le limitaba a hacer este tipo de cosas. Pero sí, pero fue una resolución simbólica, no fue... No simbólica. No con peso de ley. No simbólica, no. Eso fue lo que se publicó. Sí. Pero se hizo. Eran 5 senadores republicanos que votaron con por ese proyecto de ley. Continúa, el Congreso lo aprueba y no va a tener efecto en términos de ejecución de esa resolución. Porque para tener efecto tiene el presidente que promulgarla y él no la va a promulgar. Ya él sabe que va en caída libre porque, no sé si ustedes vieron que en esta semana dijo él que si perdía las elecciones de medio término, lo van a juzgar a él, lo van a meter preso a él. ¿Ustedes no lo vieron? Bueno, lo que también vimos fue una encuesta donde aparece que más del 65% de los republicanos, 70% de los republicanos apoya la decisión de Trump. Bueno, y que más del 52% de la población en sentido general también apoya la decisión. En esa votación se hizo la mayoría porque 5 senadores de él se sumaron a los demócratas.
Pero fue una resolución. Una resolución que va a continuar. Y cuando llegue el momento de que él tenga que promulgarla, él no la va a promulgar, porque él no respeta ni siquiera sus propias leyes. Todo lo ha hecho al margen de él, bajo un concepto que él tiene de colonización, de hegemonismo, porque está planteando que va a comprar a Groenlandia, que va amenazando a Irán. Él está amenazando a todo el mundo. ¿Usted está consciente, don Miguel, discúlpame, Yolanda, que el origen de esta situación básicamente tiene su raíz reciente, vamos a decir, entre todas las raíces, en el hecho de que en las elecciones de 2024, aparentemente el señor Maduro no ganó las elecciones y no presentó ni un solo documento demostrativo de que la haya ganado? Primero, es decir, que Maduro aparentemente se robó esas elecciones. Ni siquiera hizo fraude, porque cuando se hace fraude uno presenta, se presentan actas aunque sea alterada, pero ni siquiera presentó actas. Entonces se impuso en el gobierno aún en contra de la voluntad popular. Esa es la narrativa de la oposición y de los seguidores en el mundo de esa política injerencista, agresora de Trump. Sí, pero fíjate, pero sin embargo, mire, Esteban, pero le repito, don Miguel, que la gestión de Maduro, ni siquiera la Comisión Electoral presentaron ningún tipo de documento demostrativo. No contradijeron, digamos, exactamente, la versión de la oposición. La narrativa. Existe allá lo que es aquí la Junta Central Electoral, ya existe el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es el árbitro. Sí. Y tanto la oposición como el gobierno aceptaron de buena gana a ese árbitro. Sí. A quien le corresponde decir quién ganó y quién perdió. Ese árbitro. No es que yo me proclame yo ganador como parte interesada. O la oposición, parte interesada, es a ese árbitro. Pero ese árbitro no presentó actas. Bueno, no, el árbitro sí presentó sus actas y dio su resolución. No la presentó, don Miguel. Dio su resolución. No, pero no presentó las actas. El árbitro no presentó las actas. El árbitro dio un resultado, sin presentar actas, sin permitir reconteo de votos, sin permitir ningún tipo de revisión. Pero que... Y ese árbitro, entonces, debió... El PSV, en su forma, en su estilo, en su conveniencia, hizo una presentación. Que sea creíble o no sea creíble es otra cosa. Pero no le corresponde tampoco a ningún tribunal electoral, cuando dan ganador a un candidato, no presenta acta. No presenta acta. Y además, si la oposición no creía en ese arbitraje, debieron atenerse y señalarlo. No confiamos en usted porque usted es un árbitro que está parcializado. Mire. Pero al ellos aceptar ese árbitro, no podían descalificarlo, después ellos se sintieron perdidos. Ahí viene hay un error, hay una falla de origen ahí. Entonces yo me ciño al problema institucional, problema constitucional. Es el árbitro que tiene que hablar y el árbitro habló. Que no le gusta un sector, es otra cosa. Pero además eso no le da derecho a Trump a inmiscuirse, inmiscuirse en esa cosa. No le da derecho a condonar el país militarmente. Ahí se utilizaron, Esteban y Yolanda, ahí hicieron un ensayo de la modernidad de las armas tecnológicas. Esos misiles y esos puntos... Pero fue con drones, sobre no, todo. ellos lo inhabilitaron electrónicamente. Tú ves en Navidad, ¿Cómo lo hicieron? tú ves en Navidad cuando tú coges una vela de bengala, que se te, en vez de tirarte para allá, se te cae así. Ajá. Los drones los inhabilitaron de manera tal, de manera electrónica, utilizaron el moderno, los poderes más modernos. Los drones subían, los misiles subían y así hacen como una vela de bengala. Se decaían. O sea, que crearon una especie de campo que inutilizaba. Claro, inutilizaron. Sacaron el tiro eléctrico y evidentemente tenían ya su hoja de ruta porque no hay duda. Que fue infiltrado. Que fue infiltrado. Tenían la inteligencia fue infiltrado, de dónde estaba. Fue infiltrado, no hay duda de eso. Una pregunta, ¿cómo quedan o qué está pasando con las relaciones entre Venezuela y Cuba a partir de esta nueva realidad en Venezuela? Igual. Mañana, el viernes, hay un homenaje
a los militares caídos en Venezuela, en Cuba. Se declaró duelo nacional en Cuba, igual que en Venezuela, y las relaciones siguen su curso, porque Cuba tiene un principio y una visión del internacionalismo, que no es nueva. Cuba mandó gente a pelear a África y apoyo a diferentes países, es un principio. Entonces, de él sí tiene seguridad cubana, igual que Maduro, actualmente. No, eso no lo sé. No. Pero el hecho de que... Bueno, pero usted estuvo con Delcy. Sí, pero yo no, en esa cosa yo me junto con ellos, me llevo donde ellos, pero yo no lo voy a estar. Eso lo digo también porque el gobierno cubano ha dispuesto la retirada de todos sus militares cubanos en Venezuela. Eso no lo sé, pero yo no le pregunté eso. Yo tengo, en la relación, yo tengo un límite. Ya. Esa cosa está hurgando y cosas, no es mi papel. Okay. Yo fui a reiterarle mi amistad y mi solidaridad política. Ya. En persona, como un principio particular mío. ¿Qué opinión le merece la posición de la República Dominicana en lo que respecta a todo este proceso? El gobierno dominicano facilitó el uso de partes de 2 de sus aeropuertos más importantes para que Estados Unidos pudiera hacer tú no sabes el dolor, tramitaciones de aviones, y aparte de eso ha mantenido su rechazo al reconocimiento de la legitimidad del gobierno venezolano. Eso fue lo que originó mi ruptura con el gobierno, porque él montó un circo mediático trayendo a Edmundo González, a un nuevo presidente, a Palacio Nacional. Apoyan su cosa, tiene el derecho el presidente a pensar como quiera. Ahora, lo que él no tiene derecho es comprometer la soberanía nacional, comprometer la historia dominicana de la manera vergonzosa como la está haciendo. Yo salí el domingo y cuando el avión estaba sobrevolando las Américas, tú veías una fila de aviones de guerra en fila. Lo están exhibiendo como si fuera un juguetico de Día de Reyes. Y eso es lesivo a la soberanía nacional. De aquí, de República Dominicana, salieron aviones a bombardear. Eso eran 150 bombarderos que estaban volando. Pero ahí. ¿Se ha negado eso? Una cosa que lo niegue, no lo va a admitir, pero evidentemente la información que tiene Venezuela es que salieron de aquí aviones a agredir, de Puerto Rico, de otro. Porque, imagínate, el día 3. Aglutinar. De hecho, el día 3, la información oficial es que el día 3 había menos aviones de los regulares en el aeropuerto. Bueno, te estoy diciendo, Esteban, Yolanda, 150 naves volando. No pueden concentrar en Puerto Rico 150 naves, ni en Trinidad y Tobago 150 naves, ni en el Gerald Ford 150 naves. ¿Y cómo se sabe que fueron 150 naves? ¿Eso lo confirmó el gobierno? Sí. El mismo Trump lo ha dicho. 150 son muchas, sí. El mismo Trump lo ha dicho. Porque se fueron a atacar a diferentes frentes, diferentes estados, con una forma de distracción. Porque el objetivo era Nicolás. Yo siempre lo dije, nunca pensé en extracción, yo pensé en el magnicidio. Pero parece que ellos le dan mayor resultado a hacer la extracción, ya tenían todas las informaciones que necesitaban para eso, hicieron su experimento, ellos mismos lo dicen, de los diferentes puntos donde el presidente dormía, y le fue una extracción exitosa. Estimado, le preguntan desde el chat del Despertador que por qué ahora están soltando presos políticos. Se habían soltado antes y estaba dentro de los acuerdos que se habían acordado en la mesa de conversaciones. Se habían soltado antes y se continúa ahora. Y qué bien, porque además que se establezca un puente dentro de un marco de respeto. Porque Venezuela nunca ha estado cerrado a tener una buena relación con Estados Unidos, pero dentro de un marco de respeto, no como una colonia. Ellos quieren una colonia. Ellos quieren administrar las riquezas naturales de Venezuela, el oro, el petróleo, la tierra rara y demás. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir pendientes. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué se está gestando? Bueno, la comunidad internacional, incluso presidentes que son desafectos al sistema político de Venezuela y el presidente Maduro, se han pronunciado, han condenado esa violación del derecho internacional. Yo les digo a ustedes, yo voy a visitar, yo no voy a hablar más con el presidente Abinader. Después de mi ruptura, me unen vínculos personal, yo creo que él es un hombre honrado y miembro de una familia honorable, pero políticamente no tenemos entendimiento.
Y por primera vez, lo digo aquí como primicia, yo hoy al mediodía lo voy a visitar. A reiterarle mi consejo. Siempre le dije, presérvese, piense como usted quiera. Usted puede ser un ente de moderación, un ente de paz. Lionel convirtió el país en un escenario para ese tipo de ¿Y conversaciones. está confirmada la recepción de esa visita? El presidente Luis Abinader confirmó esa cita. ¿Quién? Claro, Sí. claro. En el Palacio se me reunió. Soy en Palacio, yo actúo cara al sol. No voy a entrar ni por detrás, ni por los túneles, es para allá. Usted va hoy al mediodía a reunirse con el presidente Luis A Abinader las 12 del día estaré allá. para plantearle entonces... Vamos a hablar de diversos temas, Ya. familiar, personal, en términos, pues, me uno un vínculo con esa familia. Sí, sí, sabemos. Pero también voy a reiterarle, eso está entregando la soberanía, aquí no hay precedente, aquí hay una crisis de soberanía en este país. Y eso es una vergüenza que tengamos esos aviones aquí, utilizando a la República Dominicana como cabeza de playa. Eso es lacerante a nuestra soberanía. Bueno, Muchísimas gracias, Miguel Mejía. Miguel Mejía, por acompañarnos en esta mañana, y vamos a quedar pendientes no solamente de la situación de Venezuela, sino inmediatamente de los resultados de esa visita de usted al presidente Abinader. Manden su reportero allá para que... Vamos a